Buenos días, mi nombre es José Martínez, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Como parte de la asignación de la materia de Derecho Penal, hoy vamos a hablar de lo que es el delito. Vamos a revisar sus conceptos, vamos a ver cuáles son los elementos del delito, vamos a revisar a qué nos referimos cuando hablamos de sujeto de delito, objeto de delito y cuál es la clasificación que según la doctrina se le da a los diferentes tipos de delito. Delito. El delito es un acto antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena o con una acción penal. A eso es lo que se denomina delito. También podemos definirlo como la acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigado por esa ley. ¿Cómo lo castiga? Con una pena. Vamos entonces también a revisar cuáles son los elementos del delito. Para que una acción sea considerada un delito, debe contener estos elementos. Estos elementos los podemos ver en el sentido positivo, que son los que establecen o caracterizan el delito, y también en el sentido negativo, que son los que, de estar presentes, niegan el delito. Veámoslos uno a uno. La acción. Para que exista el delito, debe existir la acción que genera el delito. El sujeto, o el agresor, o el delincuente debe ejercer una acción que traiga como consecuencia ese delito. Esta acción debe ser voluntaria, para que sea constituida o sea definido como delito. En el caso de que esa acción no sea voluntaria, se puede hablar de que hay la ausencia de la acción y ya no estaría configurado como delito. ¿En qué caso puede ser involuntario? En caso, por ejemplo, de que sea producto de un reflejo, como consecuencia del sueño que se genera esa acción. Si es por alguna de estas causas, por ejemplo, entonces se dice que hay ausencia de acción y no hay delito. Otro aspecto que debe tener el delito es tipicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar contenida en la ley las características de esa acción y esas características deben ser consideradas un delito. De hecho, en el artículo 1 del Código Penal establece lo siguiente: nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviera expresamente previsto como punible por la ley. Entonces, debe tener el delito las características descritas en la ley para que sea considerado un delito. Si esto no está, se habla de atipicidad, si no está contenido en la ley. Antijuricidad. Antijuricidad es toda conducta que vaya contraria al derecho. Un delito es una conducta contraria al derecho. Ahora, hay causas que justifican esa conducta. ¿Cuáles son estas causas? Por ejemplo, la defensa propia. Puede estar configurado un delito, pero si es en defensa propia, hay una causa de justificación. Puede también ser un estado de necesidad, una guerra, por ejemplo. O cuando la persona está cumpliendo con un deber o ejerciendo un derecho. En esos casos se habla de causa de justificación y no hay delito. Imputabilidad. Para que sea considerado un delito, la persona que lo comete debe ser imputable. ¿Qué quiere decir? Que debe tener ciertas características que permitan imputarle el delito. Esas características básicas, ¿cuáles son? Debe tener sanidad mental y ser mayor de edad. Si una persona no cumple con estas características, tiene problemas mentales y es menor de edad, es una causa para que no sea imputado, una causa de inimputabilidad. El otro aspecto es la culpabilidad. La culpabilidad tiene que ver con la intencionalidad con que se comete el delito. Si el delito es cometido de manera intencional, ¿verdad? Esa persona se dice que actuó de manera dolosa, y si no es intencional, se dice que esa persona actuó de manera culpable, o sea que tiene culpa, más no hay dolo. ¿Cuáles son las causas de inculpabilidad o en qué momento puede considerarse que no hay culpabilidad en el momento de ejecutar la acción? Cuando esa acción se genera por un error o por un caso fortuito. Un caso fortuito en el cual la persona no pudo prever lo que iba a suceder o aún pudiendo haberlo previsto, no pudo evitarlo. Y también está el último aspecto, el último elemento que configura el delito, que es la punibilidad, que es la consecuencia del delito, o sea, el castigo
que se le debe aplicar a la persona por haber transgredido la ley. Ahora, hay causas de impunidad, causas en las cuales no se le aplica pena a la persona. Normalmente son muy pocos los casos y se dan más que por una razón jurídica, por conveniencia social o por utilidad práctica. Se dan esas situaciones, y un ejemplo puede ser cuando el hurto lo comete el hijo al padre. En esos casos puede haber se puede considerar que no hay delito y puede haber impunidad, y está establecido en la ley. Vamos a hablar entonces de lo que son sujetos del delito. Sujeto del delito: para que exista un delito debe haber una persona que ejerce la acción y otra que es víctima de esa acción. La persona que ejerce la acción, que comete el delito, es el sujeto activo, que es lo que se denomina el agente del delito, y tiene necesariamente que ser una persona natural o física, porque es la persona que tiene la posibilidad de tener la voluntad y la conciencia de estar cometiendo el delito. Pero en cambio, el sujeto pasivo, que es quien es víctima de la transgresión, es a quien se le afecta el bien jurídico. Puede ser una persona natural o puede ser también una persona jurídica, porque por ejemplo, en el caso de un hurto a una empresa, que es una persona jurídica, a quien se le está afectando el bien jurídico es a la empresa y es el sujeto pasivo. Hablemos entonces de lo que son objetos de delito. El objeto de delito hay dos tipos de objetos: el objeto material y el objeto jurídico. El objeto material es la persona o cosa afectada por el delito. Y el objeto jurídico es el bien jurídico afectado. Por ejemplo, en el caso de un hurto, el bien jurídico afectado es la propiedad. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los delitos según la doctrina. Los delitos según la doctrina pueden ser delitos comunes, que son delitos que están tipificados en el Código Penal, claramente tipificados allí. Y generalmente el bien jurídico afectado es uno solo. Los delitos especiales, que son delitos que no están tipificados en el Código Penal, están tipificados en leyes especiales. Un ejemplo pueden ser los delitos de tipo informático, que son delitos relativamente novedosos. Hay una ley especial que determina y tipifica esos delitos. Están los delitos de tipo político, en donde básicamente se busca afectar la organización del Estado, se busca afectar y causar zozobra en lo que es el Estado. Están los delitos sociales, que básicamente buscan afectar el aspecto socioeconómico, ese aspecto de la sociedad. Aquí podemos englobar a los delitos de terrorismo, son característicos, son delitos sociales. Hay delitos que básicamente afectan el estamento militar, son delitos militares, tienen su ley especial en donde están tipificados esos delitos, es el Código de Justicia Militar. Hay también delitos de acción y omisión. Aquí vamos a detenernos brevemente para explicar a qué se refiere. Los delitos de acción son aquellos delitos en donde en el precepto, en la ley, está redactada de manera negativa y la acción se ejerce de forma positiva. Por ejemplo, un homicidio, en la ley establece que no se debe matar, y la acción que se ejerce de manera positiva es el homicidio. Entonces, ese es un delito de acción. Y hay delitos de omisión en donde el precepto en la ley está establecido de forma positiva y la acción o el delito se ejerce de forma negativa, o sea, se ejerce por omisión. Son aquellos delitos en donde no estamos cumpliendo con lo que está establecido en la ley. Hablemos también entonces de los delitos formales y materiales. Los delitos formales son aquellos que se configuran con solamente ejercer la acción o la omisión. Ya eso configura el delito. El delito material requiere, ¿verdad?, que haya la materialización, que haya un elemento externo al individuo, un elemento material, para que este delito se configure. Por ejemplo, en el homicidio, el cadáver
ese elemento material es el que configura un delito de tipo material. El aborto también, ahí la configuración, ahí la muerte del feto, ese elemento material es el que configura pues, un delito material. Hay delitos simples y delitos complejos. Delitos simples cuando el bien jurídico afectado es uno solo, y delitos complejos cuando el bien jurídico afectado es más de uno. Un ejemplo de delito complejo es, por ejemplo, la violación, en donde no solamente se ve afectada la persona, al individuo, y se le causan lesiones a la mujer, sino también se ve afectada su honorabilidad, por ejemplo. Ese es otro bien jurídico que se ve afectado. Eso es un delito complejo. Hay delitos que son conexos. Un delito que esté conectado a otro. Un ejemplo claro puede ser en un asalto, ¿verdad? Hay el delito de robo, pero un vigilante actuó, hubo el homicidio de ese vigilante, entonces ese es un delito que está conexo. Está el robo y el homicidio. Hay delitos dolosos y delitos culposos. Esto tiene que ver con la intencionalidad. Si el delito se ejerció de manera intencional, es un delito doloso. Si el delito se ejerce, pero no hay intencionalidad en él, entonces se dice que es un delito culposo. Un ejemplo de delito culposo puede ser se presenta cuando un cirujano interviene a una persona y la persona muere por negligencia del cirujano. Ese es un delito, un delito culposo. Hay también delitos de fraude y de violencia. Los delitos de fraude básicamente son esos que, en donde no hay violencia y básicamente se utiliza el engaño para cometer el delito. En cambio, la violencia, si hay se ejerce violencia física sobre el sujeto pasivo. Hay delitos en flagrancia y delitos no flagrantes. Los delitos flagrantes son los que cuando se detiene a la persona en el momento que se está cometiendo el delito o se acaba de cometer. Cuando son delitos que no son en flagrancia es porque el delito ocurrió con anterioridad. Hay delitos individuales y delitos colectivos. Delitos individuales cuando actúa una sola persona, el sujeto activo es uno solo, y delitos colectivos cuando el sujeto activo son varios, hay varios sujetos activos. Hay también el delito que se denomina de sujeto activo calificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto activo debe tener un atributo para que sea configurado ese delito. Por ejemplo, en el caso del parricidio, quien ejerce el delito tiene que ser el hijo, necesariamente, para que sea un parricidio, que es la muerte, que es el asesinato de un padre. Y hay cuando el sujeto pasivo es el calificado. En este caso, y vamos a poner como ejemplo, el infanticidio. El infanticidio, o sea, el sujeto pasivo es el que tiene que tener una característica o una condición para que se dé ese delito. En el infanticidio, necesariamente tiene que ser el sujeto pasivo un niño o un infante para que se dé la calificación de ese delito. Hay delitos también que son preterintencionales. Este delito ocurre cuando la persona, son delitos que son intencionales, hay la intención de causar un daño, pero el daño causado sobrepasa a la intención que tenía el perpetrador. Es cuando, por ejemplo, en un sicariato podemos decir que se va a matar a una persona, pero por las circunstancias quedan muertas varias. ¿Okay? Ese es un delito preterintencional. Hay también delitos instantáneos y delitos permanentes. Un delito instantáneo es aquel que se lleva a cabo en un momento determinado, y un delito permanente es el que se extiende en el tiempo. Por ejemplo, un delito permanente puede ser la corrupción o el secuestro, que se extiende en el tiempo. Hay delitos de acción pública y delitos de acción privada. Los delitos de acción pública son aquellos que no requieren que la víctima o el sujeto pasivo establezca una denuncia para que haya un enjuiciamiento. Son aquellos delitos en donde el Estado asume el rol de acusador en un momento dado. Y los delitos de acción privada sí requieren necesariamente que haya la acción de denuncia por parte de la persona afectada. Y hay también delitos de daño y peligro. Los de delitos de daño es cuando se causa un daño
al sujeto pasivo, hay daño, el homicidio, por ejemplo, y de peligro cuando no se causa un daño físico, pero está en peligro de causarse un daño. Por ejemplo, un hurto de un vehículo es un delito de peligro. Bueno, básicamente estos son en forma general los aspectos que quería explicarles. Espero que haya sido suficientemente claro y nos vemos en una próxima oportunidad.